tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana en una nueva edición y el día de hoy para conversar con dos especialistas reconocidos en el sector del transporte sobre el caos que se está viviendo actualmente, no solamente en Lima, sino también en provincias. Y a eso, sumado lo que es también el índice de accidentes, la explosión de un carro también en la vía expresa la última vez. ¿Quién regula? ¿Quién fiscaliza? ¿Qué es lo que está sucediendo en el sector del transporte de Lima Metropolitana? Vamos a conversarlo con nuestros invitados especiales que se encuentran el día de hoy, con el señor Luis Quispe Candia, a quien le damos la bienvenida. Señor Quispe Candia, bienvenido, especialista en seguridad vial y fiscalización, presidente de la ONG Luz Ámbar. Y también con Lino de la Barrera, quien es especialista en temas de transporte, licenciado en Derecho de la Universidad San Martín, egresado de la maestría también de Gestión Pública de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y con más de 30 años de experiencia profesional. Bienvenidos a ambos, señores. Gracias. Bueno, iniciamos Voz Ciudadana pues un poco lamentando los índices que están existiendo nuevamente, pues accidentes de tránsito, no solamente en Lima, sino también en las carreteras principales del país. La última explosión que hubo en la vía expresa de un auto, en donde causó también heridos. Tenemos el tema del tráfico, que cada vez se pone peor, es infernal, ya no entra ni una aguja, ya creo que estamos ya peor que la Ciudad de México, en donde también hay bastantes cantidades de personas que manejan. Entonces, a ver, vamos a iniciar con preguntas concretas, ¿no? Y el tema es sobre los accidentes de tránsito. Vamos a comenzar con los accidentes de tránsito que siguen siendo recurrentes en las carreteras de nuestro país. ¿Cómo se puede evaluar la fiscalización del tránsito y el transporte? Creo que en principio tenemos que separar, cada autoridad tiene su estricta competencia. Las carreteras están a cargo del Ministerio de Transportes, en particular la fiscalización, la gestión de las carreteras nacionales. En cambio, las ciudades están a cargo de los alcaldes provinciales. Entonces, corresponde a cada autoridad la gestión y la fiscalización y evidentemente también la competencia normativa. En las carreteras, efectivamente, vemos los accidentes que son recurrentes. Nosotros, en particular el que habla, tiene la idea clarísima como causa de los accidentes de tránsito. En primer lugar, por supuesto, el conductor, que tiene un perfil absolutamente deficiente, no está calificado. En los últimos 10 años las escuelas de conductores nos han entregado prácticamente más de 1 millón de conductores sin la suficiente calificación porque les entregaban el certificado por un costo adicional y con eso los exoneraban del examen de conocimiento del Reglamento Nacional de Tránsito. Y el otro tema para mí es que no tenemos grandes terminales en Lima y los terminales que existen en el interior del país tampoco no son regentados como un terminal, son paraderos. Un terminal, al igual que el aeropuerto, por eso en otros países se conoce como terrapuerto, tiene que haber un reporte permanente a qué hora sale un bus, a qué hora llega a su destino, a qué hora viene de Pucallpa, de Cusco, de Arequipa y a qué hora va a llegar a Lima cada empresa, cada vehículo. Claro, acá tenemos el de Plaza Norte, ¿no? Pero sin duda pues queda chico, ¿no? Absolutamente, y todavía funciona a medias, no funciona al 100%, ¿no? Entonces necesitamos grandes terminales. Y ahora, para eso, el artículo 8 de la ley dice que el Estado tiene que promover la construcción de estos terminales. El Ministerio de Transportes ha autorizado terminales a cada empresa tiene su propio terminal, sí. Y es imposible fiscalizar a cada empresa en su terminal. Evidentemente es imposible que las autoridades estén en todo lugar. Por eso es importante que haya grandes terminales en las carreteras. Señor de la Barrera, ¿qué análisis se podría hacer? El tema, conforme dice Lucho, es efectivamente así. Pero yo lo veo en un aspecto un poquito más estructural. A ver, lo pongo en estos términos. Hace poco, hace 2 meses atrás, o 1 mes y medio atrás, fallecieron más o menos 100 personas en el accidente de Pasamayo, uno en Arequipa y otros más. ¿Cuánto duró la difusión de estos accidentes? 24 horas, porque la noticia era en ese momento esa cuestión. Poquito después entramos en una discusión de un fallo de Indecopi respecto del valor de la canchita en el cine y hemos estado una semana entera discutiendo sobre si estaba bien o estaba mal. Entonces uno se pone a pensar cuál es el orden de prioridad de las personas respecto de este asunto. Por eso cuando digo que esto es un tema un poquito más estructural,
es porque las autoridades están respondiendo a lo que la gente les está demandando. Finalmente, nosotros como ciudadanos no estamos pidiendo lo que realmente necesitamos, y es eficiencia en el trabajo de fiscalización. Y esa eficiencia parte por el uso de la tecnología, pasa porque efectivamente regulemos el piso plano para que todos tengan las mismas condiciones de trabajo, porque nos sigamos espantando y no como pasa hoy día. Hoy día hay un accidente de tránsito terrible, en la mañana lo vemos en las noticias, nos asombramos y después en la tarde estamos en otra cosa. Y es lo que nos pasa. Y simplemente ya perdimos el ánimo de seguir hablando del asunto por la recurrencia, por la continuidad, por lo que se quiera. Lo cierto es que ya perdimos de vista cuál es el norte. Ahora que hablamos de esta regulación, señor Quispe, también el tema de las licencias, ¿no? O sea, ¿cómo se entregan las licencias? No están preparados muchos de los choferes tampoco para poder circular por las principales vías, ¿no?, del país. Una de las falencias de la norma del Ministerio de Transportes en el año 2008 ha sido evitar la gradualidad, es decir, facilitar a los conductores para que accedan a una licencia de conducir A3 sin ninguna experiencia. Es decir, un joven de 25 años sin ninguna experiencia en manejo podía acceder a una licencia, incluso como señalé, sin capacitación alguna, a una licencia de conducir A3C para conducir un tráiler o buses de interprovinciales. Entonces, eso evidentemente, el sentido común nos dice que para conducir un vehículo cada vez de mayor tonelaje tiene que tener experiencia, y eso no se da. Ahora, igualmente, para acceder a una licencia particular, por ejemplo, en otros países se da un periodo de prueba de 1 año, de 2 años, y gradualmente con ciertas restricciones. Se había logrado que en el Perú se diese por 2 años a los primeros conductores, pero nuevamente ahora se ha prolongado el año pasado nuevamente a 10 años. Entonces, tiene que haber mayor celo en dar la licencia de conducir y a los jóvenes o a quienes acceden por primera vez, irlos probando con cierta... Lamentablemente no tenemos cámaras en toda la ciudad, pero sí se le puede dar algunos parámetros que no incurran infracciones muy graves, que no puedan ir a mayor velocidad, etc., ¿no? ¿Y por qué no colocar esas cámaras? Lo que pasa es que en el tema de licencias de conducir, el punto está en que esto es como quien le da a usted un título profesional, y en este caso es un fast track, porque es rapidísimo que le den la licencia de conducir, lo que no garantiza que usted sea un buen conductor. Simplemente es un documento que le dice que usted válidamente puede sentarse al volante y conducir. Cómo lo haga, bien o mal, eso no está en ese momento en discusión. El tema viene después, y aquí es donde la disfuncionalidad del Estado es la que nos está llevando a situaciones como esta. ¿Por qué? Ese señor habilitado para conducir tendría que ser fiscalizado ¿por quién? Fiscalizado por Sutran en las carreteras, por la Policía Nacional de la mano de Sutran, y en el ámbito ciudadano, Policía Nacional y municipio. Si se cumpliera con el trabajo encomendado, esta situación permitiría un desembalse de conductores que no están permanentemente atentos al conocimiento y al trabajo normal en las normas de tránsito, porque para eso existe un sistema de puntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo infracciono las reglas de tránsito, exceso de velocidad 50 puntos, con 2 infracciones de tránsito de ese tipo, ese señor debería estar suspendido. Pero ese desembalse no se produce. Entonces estamos metiendo conductores al gran mercado del transporte, además con una perversidad, y es que el sistema sancionatorio al final termina siendo aplicado al propietario de un vehículo y no al conductor. Ese señor se baja de un carro, se sube al otro y sigue trabajando y haciendo lo mismo. Entonces, al final, lo que tenemos son seres de otro planeta que están manejando los carros y que sencillamente se sienten inmunes a cualquier tipo de actividad. Bueno, y no solamente seres de otro planeta, estamos ahora pasando ya del tema de accidentes al tema del tráfico y el tránsito en nuestra ciudad. Y es que vemos autos de todo tipo, ¿no? Yo en algún momento lo decía, falta que aterricen aviones, nada más en las pistas de Lima, y ahora en provincias también se está viendo lo mismo. Correcto. ¿Qué está pasando con el parque automotor? Cada día se está viendo que hay más autos, no se retiran, por ejemplo, los carros obsoletos, aún se siguen viendo fallas, por ejemplo, en carretillas que llevan peso encima, ¿no? Muchos que ya están convertidos a camiones cuando no debería de ser así. ¿En qué medida contribuyen las inspecciones técnicas vehiculares actualmente a mantener la calidad, pues, de este parque automotor? Creo que en muy poco las inspecciones técnicas vehiculares, igualmente el examen es absolutamente laxo.
incluso se dan muestras de corrupción. En un evento académico, uno de los participantes demostró que por teléfono había solicitado un certificado de inspección técnica vehicular de Tacna y se lo enviaron a Lima. De modo que creo que hay una falencia que fácil se podría de alguna manera atenuar la corrupción. En otros países, aquí cercanos a nosotros, en Chile, en Ecuador, las inspecciones técnicas vehiculares están en un ambiente en el que no tiene contacto el conductor o el dueño del vehículo con el que va a evaluar el vehículo. En nuestro país tiene un contacto físico. Él mismo lleva su vehículo y pasa por los diferentes exámenes. Correcto. En otros países no. Entrega la llave y una persona aleatoriamente evalúa el vehículo y al retorno regresa con el certificado de aprobado o denegado. Claro. En cambio acá no. Entonces eso se presta a la corrupción. Eso fácilmente el Ministerio de Transportes podría obligar que los centros de evaluación estén completamente aislados. Esta corrupción, señor Labarrega, que también tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos de la fiscalización de la policía asignada, por ejemplo, también al control del tránsito, tiene que ver con los inspectores municipales y esto realmente no es suficiente. Claro, lo que pasa es que primero tenemos una cantidad diminuta de efectivos policiales destinados al control del tránsito para el volumen de tráfico que existe en este momento. El parque automotor crece a niveles exponenciales de 150 a 160 mil vehículos por año, llegamos hasta 200.000 en los mejores momentos. El parque de motocicletas ha crecido tremendamente y en este momento ya constituye un problema respecto de la circulación. Y a esto, de alguna forma, ha tratado de dársele una forma diferente a través de los inspectores municipales quienes aceleran el tráfico. Pero hay que distinguir, el inspector municipal tiene una competencia directa respecto de aquellos que están prestando un servicio de transporte y en el tema electrónico que pueden firmar algunos documentos relacionados al tránsito. Pero en la acción de calle es solo el efectivo policial. Y ese policía no se da abasto. Porque además, como ciudad, Lima, Arequipa y todos los demás, tenemos serios problemas de gestión del tránsito. ¿Y cómo surgen estos problemas? Porque, para empezar, ni siquiera tenemos una red semafórica sincronizada. Entonces, ese efectivo policial está en la obligación de acelerar el tránsito. Obviamente, no tiene tiempo de detectar infracciones, porque él tiene que acelerar el tránsito y que las cosas caminen. Para ir antes pues a una encuesta en la calle, y antes de volver con el segundo bloque, yo creo que todo esto tiene que estar coordinado, ¿no? Que todo sea coordinado. La policía, que haya una fiscalización correcta y también el mismo chofer, porque los choferes a veces no ponen de su parte. Es verdad. Y se meten, por ahí de repente cierran el tránsito, bloquean las vías. Entonces definitivamente tiene que existir pues toda una sincronización, ¿no? Y los semáforos también que hacía mención, ¿no? Ciertamente, lo que acaba de mencionar en relación a los semáforos, Lima solamente tiene 1.400 intersecciones semaforizadas. De esas solamente 400 que pueden ser controlados desde una central, las demás son semáforos convencionales. De modo que necesitamos instalar semáforos en toda la ciudad. No es coherente ver a un policía en una intersección contraviniendo las señales del semáforo, ¿no? Lo correcto es que hayan semáforos y la policía haga el control y fiscalización. Claro. Correcto. Bien, los invitamos a ver esta encuesta en la calle, a ver qué piensan los ciudadanos sobre el tránsito, el tráfico en Lima y sobre esta fiscalización en el sector del transporte en Lima Metropolitana que pues hasta el momento está llevando problemas. Adelante. Para mejorar el sistema del transporte. Ahorita está bien bravo el tránsito, caballero. Ya hay demasiados carros. Horrible, señor. El tráfico está terrible por acá en la ciudad de Lima. Yo cuando voy a cruzar a Bancay, resulta de que ya cambió la luz a rojo y la policía sigue avanzando los carros. Es de todos los días. Bueno, nos perjudica a nosotros porque a veces la empresa quiere que lleguemos rápido y no se puede con el tráfico, no se puede avanzar. Está tiempo de trabajo. Fastidioso, caballero. Muchos vehículos. Bastante. Hay sitios donde se embotean y no hay policía. Y acá el que gana, llega todo y se amarra. Antes que entre Castañeda no había tantos taxis del Callao. Cuando entró él se aglomeró de puros taxis del Callao y eso crean el congestionamiento, el embotellamiento. Sí. Que sea efectiva la justicia y que multen, pues, ¿no? Porque no les dan papeletas y acumulan las papeletas, 80, 100 papeletas, eso no. Entonces manejan mal, pues, completamente mal.
Bien, seguimos en Voz Ciudadana. Hemos podido escuchar a la gente en la calle, a los ciudadanos, que son los que impulsan muchas veces a los parlamentarios aquí del Congreso a debatir, a conversar sobre los proyectos que se podrían dar en torno pues, a esta situación que es caótica. Y le quería hacer la pregunta a ustedes: ¿qué se puede hacer desde aquí, desde el Congreso de la República, cuando vemos también casos de conductores ebrios que no se les sanciona de una manera adecuada, se les suelta rápidamente? Hay conductores, por ejemplo, que no respetan las señales de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que se puede trabajar dentro del Congreso de la República, de la Comisión de Transportes, por ejemplo? Creo que para Lima hay un tema de fondo, que es el proyecto del ATU, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Entiendo que ha sido aprobado ya en 3 comisiones y está para discutir en el Pleno. Nosotros consideramos que esta autoridad debería ser de carácter nacional y comenzar por Lima, pero inclusive debería ser modificada la Constitución para esto, porque se le está tomando competencias de la municipalidad y los gobiernos regionales. Pero pareciera que ha sido aprobado en las comisiones y está listo para entrar al Pleno. Esperemos cuál va a ser el resultado, y esto podría ser el punto de partida para un cambio en Lima, si es que hay una sola autoridad que esté a cargo del transporte urbano, al que van a unirse tanto Lima como Callao y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico en una sola autoridad. Esto podría ser interesante, creo que es fundamental. Pero solamente en relación al alcohol que has hecho mención, en nuestro país la tolerancia de 5 gramos de alcohol en la sangre para conductores de vehículos particulares y 0.25 gramos de alcohol en la sangre para conductores de vehículos de transporte público. La pregunta obvia es, ¿dónde está la diferencia? Los dos son ebrios. Los dos deberían tener solamente 0.2 gramos de alcohol en la sangre, por decir como lo han aplicado en Chile. Nosotros planteamos aquí un proyecto de ley para que fuera 0.0. Pero para no entrar en más controversia, porque hubo gente que levantó su voz y dijo que era mucho, pues bien, empecemos con 0.2 de gramos de alcohol en la sangre, y esto creo que sería un gran aporte del Congreso de la República. Y finalmente la campaña del amigo elegido, ¿dónde quedó? A ver, un poco regresando a la pregunta original, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? Yo creo que se puede hacer bastante. 2 cosas que para mí son esenciales, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la fiscalización y del trabajo de control político, ¿no? Primero, en cuanto a la parte legislativa, nosotros tenemos un marco legal que es una ley, la 27.181, que data del año 1999, muchos de cuyos conceptos ya quedaron desfasados. Es necesaria una revisión, es necesario un ayornamiento de la ley a los tiempos que vivimos el día de hoy. Si ahí está la creación de la autoridad, lo que quiera que sea, pero de alguna manera tiene que tener un marco legal. ¿Por qué? Porque podemos aprobar un proyecto de autoridad, pero como digo, no tenemos un plan de qué cosa queremos hacer con el transporte y el tránsito en el Perú, y menos aún en las ciudades. Entonces, una autoridad puede ser una excelente gestora, pero una gestora de un plan, y ese plan no existe. Ese es un primer tema. Un segundo tema que creo que es importante, como mencionaba, es el tema del control político. ¿Por qué? Porque acá podemos llamar a un ministro para que nos informe por qué hubo un accidente en una carretera, pero no llamamos a un alcalde para saber qué cosa ha hecho en relación al tránsito urbano. Y la Comisión de Transporte, con la misma lógica, tendría que llamar al señor alcalde de Lima, al alcalde del Callao, o a quien quiera que sea que tenga que venir, a explicar por qué ha hecho o no ha hecho algo que es importante para eso. Y ese trabajo de control político es importante, porque finalmente el Congreso es el foro donde estamos representados todos. Importante, y todos queremos escuchar por qué es que no se hacen las cosas, ¿no? Exacto. Ahora, retornando al tema de que no se regenere el parque automotor, ¿no? Se siguen importando más autos también, siguen llegando autos de todo tipo, camionetas gigantescas que no entran en las calles que nosotros tenemos, que son muy pequeñas. Lo que pasa es que no hemos definido además qué cosa queremos con el parque automotor. Pues. Mire, no hay antigüedad máxima de circulación en vehículos. Quiere decir que podrán ingresar 150.000, 200.000, pero no hay válvula de salida. No hay salida, entonces los carros se van quedando y por obsolescencia algunos van saliendo, pero no en la proporción suficiente. Ahora, nosotros mencionamos el tema del gas, por ejemplo, ¿no? Que nosotros tenemos gas, pero acabamos de ver, por ejemplo, el accidente de este vehículo, la explosión de un auto que fue pues grabado con un celular. Ese preciso momento que fue herido fue terrible, ¿no? Entonces, a propósito de esta explosión en la vía expresa, ¿cómo controlar también, ¿no? Porque sin duda pues vemos este tipo de vehículos con cambio de sistema gas, ahora vemos que explotan, ¿no? Y es peligroso.
Pasa que hay una informalidad tremenda con esto. Mire usted, los vehículos convertidos tienen que pasar una certificación anual que acredite que se encuentren en buenas condiciones, además de la inspección técnica. Correcto. Sin embargo, esos certificados se compran y se venden en un mercado negro donde la gente, sin ir a ninguna parte, tiene el certificado y con eso se va. Entonces, usted ve que no es un tema normativo, es un tema de gestión. Adicionalmente a eso, hace algún tiempo la Sutran ha clausurado 26 centros de reconversión que no tenían ninguna autorización. Imagínate. Simplemente habrían... Y lo otro es que los conductores mismos tienen que hacer un mantenimiento cada 2 meses. Adicionalmente, el control anual, cada 2 meses tienen que hacer mantenimiento de su equipo y no lo hacen. Y lo otro es el protocolo. ¿Qué hacer en un caso de incendio? Lo que tienen que hacer, porque tienen tiempo para cerrar el tanque, abren la maletera, cierran el tanque, sacan su extintor y pueden apagar el incendio. Pero no lo hacen, o no tienen extintor y no saben cómo hacerlo. La mayoría de los vehículos no tienen extintor. Ahora, tenemos un problema, porque la mayor cantidad de los vehículos convertidos están en el servicio de taxi. Eso es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que tiene que ser fiscalizada. ¿Por quién? Por la autoridad municipal, no le queda otra. No, y es increíble ver que muchos de los taxistas, bueno, la gran mayoría, ¿no? Cuando uno sube y uno lo puede observar, el balón del gas está ahí atrás. Así es. ¿No? Uno apoya la cabeza ahí en el balón del gas. Claro. Claro, cuando uno está cansado es peligroso. No, hay que tener mucha responsabilidad en torno a eso. Bueno, una reflexión, ya para ir cerrando este bloque, sobre la problemática del transporte. ¿Cómo entonces, o sea, independientemente de lo que se trabaje acá en el Congreso de la República, de qué forma? Las campañas se pueden dar, pero ya ¿cómo hacer para que la gente tome conciencia? Yo creo que cada chofer tiene que tomar conciencia, los peatones tienen que tomar conciencia, las autoridades tienen que tomar conciencia, pero ¿qué más? ¿Ya qué más? Tenemos todos los transportes habidos y por haber que circulan en Lima, ¿no? Buses, camión... Mototaxis, combis, coasters, ¿no? ¿Qué más? Ya. Taxis colectivos. ¿Qué hacemos? Creo que en la ciudad lo primero que tiene que implementarse es el transporte integrado, ¿no? Sea una sola autoridad, sean grandes empresas. De hecho, tiene que haber un transporte integrado, al igual que en todas las ciudades, en el que el pasajero suba a un bus, se baje a otro bus, suba al tren con un solo pasaje, porque está integrado el sistema y está integrado el pasaje. Eso es número 1. Número 2, los conductores tienen que ser sancionados. Hemos hablado de acá de la sanción. ¿Por qué no se cumple la sanción? Porque las papeletas son las actas de control son sanciones administrativas que están sujetas a la ley 27444. Pueden presentar un descargo, una impugnación, una apelación, lo judicializan y no pagan la multa. Entonces hay que perfeccionar la norma. Nosotros en Luzamba vamos a presentar en estos meses, probablemente este mes, el proyecto de ley para ver si podemos modificar la ley y extraer de la ley 27444 solamente el tema de tránsito y transporte, es decir, las actas de control y las papeletas tengan un tratamiento distinto. Es decir, si no hay una sanción efectiva, real al infractor, simplemente estamos reforzando la conducta negativa. Increíble, señor de la Barrera, cómo pueden existir tantos choferes con tantas papeletas y siguen circulando. Pero estamos viendo un poco la cara final de un problema mucho más grande, porque al igual como le exigimos conciencia al conductor, que es un destajero finalmente en la calle, tratando de conseguir dinero para llevar a su casa, hay un empresario detrás. Hay un empresario al que no estamos mirando. Y ese señor que es dueño de una ruta, ese señor que tiene un microbús y que hoy día no le hace mantenimiento al carro porque pues, no le alcanza la plata o porque de repente tuvo que usar el dinero en otra cosa, ese señor es tan responsable como ese conductor. Y no lo estamos mirando, y ese señor no lo estamos viendo en el mapa de a quién debemos concientizar. ¿Y cómo es que logramos esto? Muy sencillo. Acá, de alguna forma, hemos crecido atomizadamente. Ok, el sistema de transporte en la ciudad tiene que virar en pasos intermedios hacia sistemas centralizados de administración, hacia el momento en que hayan empresas de transporte verdaderas y no esta suerte de cascarones. Y en el transporte de larga distancia hay que hacer mucho, porque en este momento se ha calcutizado el transporte con microempresas que la verdad no ofrecen ninguna garantía. ¿Cómo ustedes se imaginan el sistema de transporte en el Bicentenario? O sea, de aquí el 2018 ya queda muy poco al 2021. ¿Algún arreglo? Yo lamentablemente soy pesimista. No creo que si no sale esta ley de la ATU que podría dar una perspectiva, como dice Lino, también acompañado de un plan para desarrollar el transporte,
lo veo difícil. Un cambio de esa naturaleza requiere por lo menos 7 años, un mínimo de 7 años. Y todavía tenemos 27.000 combis y cúster que están prestando servicio, 15 millones de viajes en este tipo de vehículos y apenas 1 millón de viajes en el metropolitano y el metro. De modo que el pronóstico es sumamente complicado. A ver, definitivamente acá hay que pensar en 2 escenarios. Un escenario con autoridad y un escenario sin autoridad. ¿Por qué lo digo? Porque no necesariamente la autoridad va a salir en esta legislatura. Entonces, naturalmente, tenemos elecciones municipales en octubre y una autoridad que va a asumir en enero. Ese señor tiene que hacer el plan inevitablemente. Entonces, va a depender del mayor o menor énfasis que le ponga a la ciudad para poder llegar al Bicentenario con algo medianamente organizado. En el caso de la autoridad, veo positivo que efectivamente existe una autoridad. Sin embargo, para mi modo de ver, tiene que hacérsele ajustes a aquello que se tiene que aprobar. No puede ser posible que haya una composición esencial en esa autoridad de personas del Poder Ejecutivo porque la verdad, la mayor cantidad de gente son aves de paso. Y no les importa. Muchas gracias, señor, por haber participado en esta interesante conversación aquí en Voz Ciudadana sobre los problemas del transporte. La gente está harta, está cansada realmente del sistema actual en el cual estamos pues sumidos, estamos viviendo este laberinto de tránsito, de tráfico, y tiene que existir alguna solución. Esperemos que se dé. Desde aquí, del Congreso de la República, se está trabajando. Vamos a ver justamente lo que mencionó el señor Quispe Candia sobre esta ley, este proyecto de ley, y que se vaya avanzando en este tema, así como el señor Lino Labarreda también, que ha participado. Y pues de aquí al Bicentenario habrá un cambio. Recordemos que Guayaquil nos lleva en el sistema de transporte años luz de adelanto. ¿Por qué? Porque ellos en algún momento lograron ponerle fin, pues sin duda, a ese sistema desastroso que tenían, ¿no? También de transporte de pasajeros. Pues ahora es un orden increíble, tienen unas autopistas impresionantes. Esa es la realidad en la cual estamos viviendo. Nos vemos en la próxima edición. Permiso.